Muchas cosas aterradoras se esconden en la oscuridad. Cuando te paras en la cubierta de un barco en medio del océano sin límites y observas la distancia nocturna, tu imaginación comienza a dibujar imágenes terribles. Pero es mucho peor cuando el horror no está oculto y el miedo aparece a la luz bajo los rayos del brillante sol. Cuando las planicies de nieve infinitas y los gigantescos icebergs comienzan a enloquecerte. Tal horror les ocurrió hace más de 170 años a los miembros de la tripulación de dos grandes barcos, Erebus y Terror. El 19 de mayo de 1845, estos dos barcos emprendieron un gran viaje a través de las aguas árticas para abrir el Paso del Noreste, una ruta entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pasando por las heladas bahías de Canadá. Para entonces, ambos barcos ya habían ganado fama después de varias expediciones exitosas en la región ártica. El Erebus y el Terror estaban equipados con cascos fuertes que podían resistir la presión de los icebergs polares. Estos fueron los primeros barcos de la Marina Real Británica equipados con motores de vapor. Antes de su última expedición, los ingenieros cubrieron los barcos con una capa extra de hierro para hacerlos más resistentes al hielo. Mucha comida, libros y carbón fueron cargados en la bodega del barco. La estufa central y las cabinas de los marineros estaban conectadas por conductos de aire especiales. Todo el mundo estaba seguro de que ningún iceberg podría atravesar el barco. Los suministros de combustible y alimentos garantizaban que nadie pasaría hambre. En todos los aspectos, esos eran los barcos más equipados de la época para este tipo de expediciones. El Erebus y el Terror zarparon de la aldea inglesa de Greenhithe con una tripulación de 128 miembros. El líder de toda la expedición fue Sir John Franklin. 3 meses después, los barcos fueron avistados en la bahía de Baffin, al este de la entrada al Paso del Noroeste. Y esta fue la última vez que los europeos los vieron. 3 años después, en 1848, la esposa del capitán Franklin, Jane Franklin, y otras personas preocupadas exigieron que se iniciara una misión para encontrar las dos embarcaciones. La búsqueda continuó durante varios años y no condujo a nada que revelar el secreto de esa terrible expedición. No encontraron los barcos, pero sí inquietantes pistas que generaron más preguntas que respuestas. La primera fue el hallazgo de 3 tumbas en la isla Beechey, ubicada en el archipiélago ártico canadiense. La tripulación estableció un campamento de invierno en la orilla de la isla, y por alguna razón, 3 de las 129 personas fallecieron. Luego los barcos zarparon otra vez y cayeron en la trampa. Probablemente el Erebus y el Terror quedaron atrapados en el hielo cerca de la isla de Rey Guillermo. En medio de una llanura nevada, rodeados por vientos fríos y hielo, la tripulación comenzó a experimentar serios problemas. Según una teoría, la comida enlatada contenía mucho plomo. Los marineros podrían haberse envenenado al consumirla. Y otra hipótesis dice que se enfermaron de gravedad. Al parecer, cuando se agotaron los suministros de comida, la tripulación salió a pie en busca de ayuda, pero se perdió entre las llanuras nevadas. Otra cosa extraña fue una nota encontrada en el bolsillo de uno de los miembros de la tripulación a la orilla de la isla de Rey Guillermo. Hasta ahora nadie ha podido entender el contenido de este papel. La carta tenía palabras raras y oraciones incoherentes. Muchas palabras estaban escritas al revés y algunas estaban manchadas. Quizás la nota contenga algún secreto sobre la pérdida de la tripulación, pero es casi imposible descifrarla. Además, el equipo de búsqueda encontró otra nota con registros más comprensibles. Uno de ellos está fechado en mayo de 1847. Decía que todo estaba bien y que la expedición se desarrollaba según lo planeado. Otro registro se realizó casi un año después, en abril de 1848. Decía que los barcos habían quedado atrapados en el hielo y la tripulación los abandonó. Los marineros planeaban ir al río Back, el río canadiense de los territorios del noroeste. Fue su último intento de sobrevivir que, desafortunadamente, terminó en fracaso. Durante más de 150 años, el destino de ambos barcos siguió siendo un misterio. Pero luego, en 2014, un equipo de búsqueda encontró el Erebus. Los restos del barco estaban en la isla a pocos metros del agua. 2 años después, otra expedición descubrió el Terror en el lecho marino al noroeste del Erebus. Sin embargo, estos descubrimientos no ayudaron a resolver el misterio de la expedición, sino que añadieron aún más preguntas.
El Terror se encontraba a 100 kilómetros al sur del lugar donde, según la nota, los barcos fueron abandonados. El Erebus también estaba en el sitio equivocado. Es posible que los miembros de la tripulación hayan abandonado el barco, hayan escrito una nota sobre ello, pero luego regresaron y continuaron navegando. Otra versión dice que el hielo en movimiento podría haber desplazado los barcos. En cualquier caso, no sabremos qué pasó con la expedición. Algunos asocian esta tragedia con fuerzas místicas. Puedes ver esta versión en series de televisión basadas en estos trágicos sucesos, pero lo más probable es que los miembros de la tripulación se hayan encontrado en una trampa de hielo de la que no pudieron escapar. Otro caso famoso de desaparición de marineros ocurrió en el barco Mary Celeste. Fue construido en Canadá en 1861 con el nombre de Amazon y se hizo notorio desde sus primeros viajes al mar. El barco cambió de capitanes varias veces y se estrelló contra las rocas. Aún dañada, la nave fue revendida en numerosas ocasiones antes de que se le hicieran reparaciones. Después de las mejoras obtuvo un nuevo nombre, Mary Celeste, y un nuevo capitán, Benjamin Brins. Él era un marinero valiente, experimentado, con un corazón amable y altas cualidades morales. En noviembre de 1872, con 10 personas a bordo, el Mary Celeste zarpó de Nueva York hacia Italia con una valiosa carga a bordo. Unos días después, otro barco, el Dei Gratia, siguió la misma ruta desde el puerto de Nueva York. En algún lugar entre los Azores, el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, notó un barco a unos 10 kilómetros de distancia que navegaba de manera extraña. Se balanceaba de lado a otro como si nadie estuviera sosteniendo el timón. David se acercó e intentó contactar a las personas a bordo, pero no hubo respuesta. En ese momento, el capitán se dio cuenta de que era el Mary Celeste. Junto con los miembros de la tripulación subieron a bordo y descubrieron que sus velas estaban ligeramente desgarradas. Había agua en la bodega, pero se podía bombear fácilmente. Las pertenencias de la tripulación estaban en los camarotes y la carga no había sido tocada. Solo faltaba un bote salvavidas y un cronómetro, que es un aparato de navegación. La última entrada en el libro de registro decía que el viaje iba según lo planeado. Una de las versiones decía que la bomba de agua de la bodega podría haber estado llena de carbón. Antes del último viaje, el Mary Celeste transportó una gran cantidad de este material y algo de él podría haber quedado atrapado dentro de la bomba. Cuando el barco entró en una tormenta, la bodega se inundó un poco y el capitán Brins no pudo entender cuán crítica era la situación. Había demasiados barriles, por lo que no pudo determinar el nivel del agua. Era peligroso permanecer a bordo, ya que el barco podría hundirse. Por lo tanto, el capitán decidió evacuar en un bote salvavidas. Quizás estaban cerca de la tierra y Brins decidió navegar en esa dirección, pero la tormenta se intensificó y hundió el bote. Otra versión dice que el Dei Gratia atacó al Mary Celeste y se deshizo de su tripulación para obtener la carga. El tribunal no pudo probar esta hipótesis, pero la reputación del capitán David Morehouse se vio dañada y tuvo dificultades para encontrar trabajo después de este incidente. La historia de Mary Celeste se volvió mundialmente famosa, por lo que la gente creó muchas versiones diferentes. Por supuesto, hubo quienes afirmaron que algo místico le había sucedido al barco, pero tales teorías no tienen evidencia. Hay tantos registros y documentos en internet sobre este caso que cualquiera puede intentar discernir la verdad de la ficción. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Weichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces.
El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador.
El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. Un barco está cruzando el Océano Atlántico cuando se desata una tormenta. Al principio la situación no parece muy grave, pero pronto las personas a bordo del barco se dan cuenta de que la tormenta se está intensificando. Las olas son enormes y nada puede salvar al barco, que está empezando a hundirse. A bordo solo hay un bote salvavidas. Lamentablemente solo puede llevar a una persona. El capitán se encuentra en una situación terrible. Debe decidir a qué pasajero se le puede dar una oportunidad de sobrevivir. Y además del capitán, hay 8 personas más a bordo. Algunas parecen encantadoras, otras parecen villanos, pero es posible que no se conozca la verdad hasta que sea demasiado tarde. El primer pasajero es Alex, un talentoso artista de 28 años. Acaba de tener su primera exposición internacional y no deja de presumir al respecto por todas partes. Él dice que sueña con inspirar al mundo con su arte, pero mencioné que es su hermano gemelo tímido quien pintó esas obras maestras y Alex simplemente le roba el protagonismo. La siguiente es María, de 23 años, quien está embarazada de 8 meses. Es bastante mimada, a menudo se comporta de manera irracional y trata mal al personal a bordo. Está viajando a casa para encontrarse con su esposo, pero él ignora que el niño no es suyo, sino de su mejor amigo, y ella le ha sido infiel desde siempre. Sin embargo, no podemos dejar que esta alma inocente perezca, ¿verdad? Ahora, a pesar de su aspecto descuidado, este científico de 65 años, el profesor Marcus, es un investigador líder en el campo de la terapia génica. Está trabajando en un avance que podría salvar millones de vidas, pero también tiene secretos ocultos. Han pasado 15 años desde que alguien vio a su esposa Judith. ¿Tendrá algo que ver el progreso científico de Marcus con la misteriosa desaparición de su esposa?
La doctora Ana tiene 34 años, es cirujana y ha salvado cientos de vidas durante desastres naturales. Logró el éxito como médica, pero fracasó como madre. Sus 3 hijas viven con su padre y no quieren saber nada de ella. Teresa, de 78 años, es una viuda a la que su familia abandonó debido a su mal genio. Está viajando por última vez en su vida para visitar la tumba de su difunto esposo. Este niño pequeño, Martín, tiene solo 7 años, pero su carácter indisciplinado ha causado muchos conflictos entre los otros pasajeros. Viaja solo, ya que sus padres lo esperan en la costa. Ellos están demasiado ocupados trabajando, así que el niño se vuelve cada vez más incontrolable. ¿Quién sabe lo que será capaz de hacer en unos 10 o más años? Ahora, un androide robot, Alpha 3, también está a bordo del barco. Su inteligencia artificial fue creada para asistir en expediciones y también puede controlar el barco en casos de emergencia. Y la última pasajera es Emilia. Esta mujer hermosa y encantadora tiene 30 años. Vive a costa de hombres ricos y mayores y tiene suficiente dinero como para quemar billetes. No ha trabajado ni un solo día en toda su vida y simplemente viaja por el mundo. Para tomar su decisión, el capitán invita a cada uno de los pasajeros para escuchar sus historias. Les hace a cada uno la misma pregunta: ¿por qué deberías ser tú quien sobreviva? Alex dice: mi arte puede cambiar al mundo. Mis obras ayudan a las personas a ver la belleza de la vida, especialmente durante tiempos difíciles. Debo seguir viviendo. Tengo tanto que mostrar a través de mis pinturas. María responde: ¿no ve que una nueva vida está creciendo dentro de mí? Somos mi hijo por nacer y yo quienes debemos sobrevivir. Nos arriesgamos a perder a un médico talentoso o a un artista en el futuro. No se trata solo de mi vida. El profesor Marcus dice: mi trabajo aún no ha terminado. Podría salvar miles de vidas. Estoy por hacer un gran avance y necesito vivir para lograrlo. Mientras que la doctora Ana dice: mis manos salvan vidas. He demostrado muchas veces que puedo hacer lo imposible en condiciones extremas. El mundo no puede perder mis habilidades y conocimientos. Luego la anciana suplica: por favor, tienen que entenderme. Puede que haya vivido mucho tiempo, pero quiero ver la tumba de mi esposo. Mientras tanto, Martín dice: aún soy un niño. Mis padres me esperan en casa. Quiero abrazar a mi mamá y a mi papá. Luego, Alpha 3 afirma que fue creado para servir y ayudar a las personas. Su capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones racionales en situaciones de crisis puede utilizarse para prevenir futuros desastres. Y allí, Emilia afirma: mírenme, ¿acaso no tiene cada persona su valor único? Soy joven y bella y tengo mucho potencial, ¿no creen? El capitán está desesperado. ¿Cómo puede él, un simple mortal, decidir quién debe vivir y a quién debe quitarle esa oportunidad? Después de caminar de un lado a otro en su cabina y golpear las paredes con sus puños, decide evaluar el valor de los pasajeros y ver cuán útiles son. Alex puede influir en la sociedad a través de su arte, brindando inspiración para miles de personas que verán sus obras maestras, pero nadie sabe hasta dónde puede llevarlo su ego. Además, recuerda quién es el verdadero artista. Salvar a María significa salvar a su hijo no nato, pero por más cínico que pueda sonar, la contribución de estas 2 vidas al futuro de la sociedad no está garantizada. ¿Qué pasa si ese niño crece y se convierte en un criminal? El profesor Marcus ciertamente puede proporcionar beneficios significativos a la sociedad mediante su investigación científica, pero él no es joven. ¿Qué pasa si no vive lo suficiente como para terminar su trabajo? Ahora la doctora Ana es cirujana. Ya ha salvado muchas vidas y continuará haciéndolo en el futuro. Su habilidad para brindar asistencia médica inmediata en situaciones críticas la convierte en una de las candidatas más valiosas para la supervivencia, ya que puede salvar vidas de manera directa y constante. Al mismo tiempo, es una madre terrible y eso influirá en la vida de sus hijas. Teresa es historia y experiencia viva, pero lamentablemente su capacidad para seguir contribuyendo a la sociedad es limitada. En palabras simples, ella ya es mayor y no podemos saber cuánto tiempo le queda. Ahora Martín se encuentra en una situación similar. Tiene el potencial para llevar una vida larga y productiva, pero su contribución inmediata a la sociedad es limitada. Su supervivencia depende del potencial de contribución futura, que es difícil de estimar en este preciso momento. Alpha 3 puede proporcionar asistencia técnica valiosa y soporte funcional. Sin embargo, como robot, no contribuye directamente al bienestar humano. En cuanto a Emilia, a pesar de su belleza, sus logros son mínimos. Por otro lado, solo sale con personas adineradas y poderosas y, por lo tanto, tiene mucha influencia en la sociedad por sí misma.
Ahora, desde la perspectiva de cuánto beneficio puede aportar cada uno de los pasajeros, salvar a la doctora Anna parece ser una de las elecciones más lógicas. Sus conocimientos y sus habilidades pueden salvar muchas vidas en el futuro, lo que significa el mayor bien para el mayor número de personas. Pero veamos la elección del capitán. Al final, después de escuchar a todos los pasajeros y ante la presión del tiempo, el hombre decide salvar a Emilia. ¿Puedes adivinar por qué tomó una decisión tan inesperada? Escribe tu respuesta en los comentarios. También puedes pausar el video para pensarlo bien. Muy bien, supongo que estás listo para que se revele la respuesta. Verás, a pesar de que cada pasajero presentó argumentos muy convincentes sobre por qué deberían ser salvados, al capitán le conmovió especialmente el encanto y la atracción de Emilia, y aunque había candidatos más lógicos en términos de utilidad y humanismo, el capitán sucumbió a sus sentimientos y preferencias personales, lo que influyó en su decisión. Sí, este acertijo ilustra que en la vida real las personas a menudo toman decisiones basadas en sus simpatías y preferencias en lugar de en la lógica o en el beneficio público. Esto se debe a que las emociones y las relaciones personales pueden tener una gran influencia en nuestra percepción de las situaciones y en la toma de decisiones. Aquí tienes un ejemplo real. Los gerentes de recursos humanos tienden a elegir a los candidatos que les agradan o con quienes tienen intereses comunes, y no importa que otros candidatos puedan tener experiencia o habilidades más adecuadas. Este fenómeno es conocido como el efecto de similitud. Y ahora tengo una pregunta importante para ti. ¿A qué pasajero salvarías? Comparte tu elección en los comentarios, pero me gustaría recordarte que no hay una respuesta correcta. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas. Pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento.
¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de 2 grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta.
pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... ¡Oye! Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme. Está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores, que fueron los primeros en descubrir el buque, no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi PB 1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta. Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron. No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda. Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces.
Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara. El Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo ese tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó. Los miembros de la tripulación se dividieron en 2 grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí. Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969. Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo,
pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar. Hemos escuchado historias sobre personas que sobrevivieron en el desierto, en la selva amazónica y en islas deshabitadas durante semanas. Tales historias muestran cuán duras y resistentes pueden ser las personas, pero entre tantos casos, hay uno que realmente puede sorprenderte. Es la historia de un hombre que pasó 3 días dentro de un barco hundido en el fondo del océano Atlántico. No tenía tanques de oxígeno, electricidad, comunicación y alimentos, pero sobrevivió. Entonces todo sucedió en 2013 en un remolcador que se desplazaba por las aguas del océano Atlántico a lo largo de la costa de Nigeria. Ese día temprano en la mañana hubo una pequeña tormenta. El remolcador tiraba de un buque con tanques de aceite. Entonces de repente se formó una gran ola. Se estrelló contra el barco y rompió el cable. A las 4:30 am, el remolcador se volcó. Toda su cubierta estaba bajo el agua y el casco del barco sobresalía de la superficie. El barco comenzó a hundirse lentamente. La tripulación de 12 personas quedó atrapada ya que todos estaban en sus habitaciones cerradas. Habían cerrado las puertas de sus camarotes por precaución ya que había muchos piratas en esas aguas. Debido a las puertas cerradas, no podían salir, pero uno de ellos, el cocinero Harrison O'Kinney, estaba en el baño en ese momento. El baño se volcó, Harrison cayó al techo, toda la ropa y los estantes del baño cayeron sobre su cabeza. Estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Harrison luchó por ponerse de pie. Agarrándose a las paredes, salió lentamente de la cabina. El nivel del agua subió por encima de su cabeza. Harrison respiró hondo. Intuitivamente, impulsado por el miedo, llegó a la sala de ingeniería. Había un pequeño espacio con aire. Ese lugar no estaba completamente inundado, ya que el agua no llegaba allí y el aire no había salido. Harrison se dio cuenta de que ese era el lugar más seguro para él en ese momento. No tenía agua dulce ni comida. Estaba en una habitación fría y húmeda. El piso se inundó y los pies de Harrison comenzaron a congelarse. Casi no había posibilidad de supervivencia. El hombre encontró una botella de refresco dentro de la habitación y un chaleco salvavidas con 2 linternas adheridas. En ese momento el barco había descendido al fondo del océano a una profundidad de 30 metros. Esto es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. El casco del barco se comprimió y emitió un chirrido debido a la presión del agua. Entonces Harrison escuchó movimiento extraño fuera de la puerta. Eran tiburones y otros peces que investigaban la cubierta. En este momento, Harrison comenzó a perder la esperanza. La falta de alimentos y la presión no eran los principales problemas. La cantidad de aire era pequeña, lo que significaba que había poco oxígeno. Cada 24 horas, una persona promedio consume alrededor de 10 metros cúbicos de aire, lo que significa que a Harrison le quedaban menos de un día para respirar, pero a pesar de ello, vivió en tales condiciones durante unas 60 horas. Esto sucedió gracias al agua. La presión alrededor del barco era tan intensa que comprimía el aire unas 4 veces. Otro problema era la respiración del cocinero. Cuando inhalamos, absorbemos oxígeno. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa para la salud si su concentración en el aire es del 5%. Harrison llenaba lentamente la habitación con dióxido de carbono y no podía salir. Con cada hora se hacía más difícil respirar, pero aquí nuevamente tuvo suerte. El agua absorbe dióxido de carbono y Harrison se movía y la salpicaba en diferentes direcciones. Por lo tanto, sin saberlo, aumentaba el área de agua y mantenía el nivel de dióxido de carbono por debajo del crítico. Pero los peligros no terminaban allí. En una habitación oscura y fría puede ocurrir hipotermia. Es una condición cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de 35 grados centígrados. Te enfrías y tu percepción del mundo se distorsiona. No entiendes dónde estás y qué está pasando. Puedes perder la memoria e incluso experimentar un síndrome del escondite. Este extraño comportamiento ocurre durante la hipotermia cuando una persona trata de encontrar un pequeño refugio, incluso si está en una habitación cerrada.
Hasta puede comenzar a cavar el piso frío con sus propias manos. Al mismo tiempo, una persona se congela rápidamente y pierde el conocimiento en 2 horas. La habitación de Harrison se llenaba desde abajo con agua helada. No habría sobrevivido en tales condiciones si hubiera permanecido en el suelo durante varias horas, pero logró construir una pequeña plataforma con un colchón. Esto lo mantuvo ligeramente por encima del nivel del agua. Con cada hora que pasaba, el miedo y la desesperación inundaban más y más la mente del sobreviviente. No podía salir por muchas razones. Una de ellas era que solo un poco de luz solar pasa a tal profundidad y Harrison no podía verla. La botella de refresco estaba casi vacía y las luces habían dejado de funcionar. El hombre se encontró en total oscuridad, pero su salvación estaba cerca. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes cerca, él pensaba en su familia y en su vida. Harrison notó rayos de luz a través de un agujero. Los buzos estaban examinando el fondo del mar. Era la única oportunidad de sobrevivir. Harrison salió del lugar y nadó hacia los rescatistas. Se estaba abriendo camino a través de la oscuridad. El rayo de luz proveniente de la linterna del buzo desapareció. Harrison trató de encontrar al buzo a ciegas, pero estaba en el otro extremo de la cubierta. Su oxígeno se estaba acabando, por lo que Harrison decidió regresar. Casi no quedaba aire en sus pulmones. Empezó a asfixiarse, pero aún así llegó a la sala de rescate. Lo principal era no desesperarse. Era su única oportunidad de salvación. Después de recuperar el aliento y reponer el suministro de oxígeno en sus pulmones, Harrison hizo un segundo intento. Salió de la habitación y buscó a los buzos. Nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. El salvavidas no veía a Harrison, por lo que el cocinero le golpeó el cuello por detrás y le agarró la mano con fuerza. El buzo inicialmente se asustó, pero se dio cuenta de que una persona viva estaba frente a él. Harrison nadó hasta su habitación y guió al salvavidas cuando se le acabó el oxígeno. Puedes encontrar fácilmente una grabación de la cámara del buzo en internet, donde se ve al asustado Harrison en su sala de rescate durante el encuentro con el buzo. Los rescatistas le dieron una máscara de oxígeno. No podían creer que hubiera una persona viva frente a ellos. Harrison no pudo llegar inmediatamente a la superficie debido a la presión. Pasó unas 60 horas en el fondo del mar, por lo que necesitaba cambiar el nivel de presión lentamente para evitar daños a su salud. Por eso los buzos lo pusieron en una cámara de descompresión para reducir gradualmente la presión externa. Luego, cuando Harrison salió, vio estrellas. El cocinero pensó que había pasado en el fondo del océano todo el día, así que se sorprendió cuando descubrió que había estado bajo el agua durante 60 horas. Además, pensó que todos los miembros de la tripulación se habían olvidado de él y habían abandonado el barco al principio. Han pasado muchos años desde entonces, pero Harrison todavía tiene pesadillas sobre su cuarto de rescate. A veces se despierta en medio de la noche y le dice a su esposa que la cama se está hundiendo y que están en el mar. Un caso similar ocurrió en 1991 con el buzo Michael Profoot. Estaba estudiando un submarino hundido en la costa de Baja California. Durante esta inmersión, rompió accidentalmente su regulador de respiración y se privó de las reservas de oxígeno. Michael no podía llegar a la superficie porque estaba demasiado profundo. No habría tenido suficiente aire en sus pulmones. Afortunadamente, el buzo encontró un lugar con aire dentro del submarino, nadó hasta allí y esperó a los rescatistas. Pasó 2 días bajo el agua en completa oscuridad. Comió erizos de mar crudos y bebió una pequeña cantidad de agua tibia de una olla encontrada. Afortunadamente, los rescatistas lo encontraron. Michael Profoot salió de la trampa y sobrevivió. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV y por supuesto tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo.
Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa. Desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Allí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional. Pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente.
pero no es seca como la costa de los esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Aquí el turismo está en auge. Las autoridades han restringido el acceso a todas las zonas peligrosas. Los visitantes se bañan en cascadas de ensueño rodeados de una exuberante vegetación. Incluso hay cuerdas para columpiarse. Esta sí que es una playa en la que uno puede relajarse. La película Tiburón se estrenó en 1975 y desde entonces la gente ha estado aterrada por estas criaturas. Algunas personas temen ver la cabeza de un gran tiburón blanco salir de su ducha, sin mencionar el miedo de encontrarse con uno en la piscina. Por supuesto, nada de esto es realmente posible, pero hay otros hechos que sí dan miedo. Por ejemplo, los tiburones pueden atacar los barcos. Es poco probable que los hundan, pero eso depende del tamaño del tiburón y del tamaño del barco. Hoy vamos a sumergirnos en los datos y mitos del mayor depredador del mar. Corría el año 1953. Una típica mañana de julio, dos pescadores se embarcaron para su búsqueda diaria de langostas. Navegaron en su dory blanco hasta la costa de la isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia, Canadá. Como era la temporada de langostas, había muchas embarcaciones en el agua, pero aquel día algo extraño sucedió. Tan pronto como llegaron al sitio, notaron una gran aleta dorsal que perseguía su barco. Se sorprendieron al ver que el tiburón seguía cada movimiento de su bote. Durante toda una semana navegaron hasta allí y el tiburón siempre los seguía, hasta que una mañana, mientras los hombres estaban solos en el mar, el tiburón cargó a toda velocidad contra el bote e hizo un agujero de 18 centímetros en el fondo. El dory volcó y ambos hombres cayeron al agua. Sin embargo, el tiburón no fue tras ellos. En cambio, se alejó y desapareció para siempre. Por si no lo sabías, un dory es un pequeño y frágil bote que mide entre 5 y 7 metros de largo. ¿Cuán grande tenía que ser ese tiburón para hundirlo? Bueno, tan pronto como el bote fue recuperado del océano, los investigadores encontraron algo interesante. Uno de los dientes del tiburón estaba incrustado en el casco. Según los expertos de Harvard que analizaron el diente, pertenecía a un tiburón blanco de 5 metros que pesaba alrededor de 550 kilogramos. Pero algo intrigó mucho a los científicos. El gran tiburón blanco no parecía estar interesado en los hombres a bordo, sino en el barco. La pregunta es,
¿Por qué? Algunas personas suponen que siguió el dory porque era blanco, y probablemente el animal pensó que era algún gran mamífero blanco. No es el primer bote que un tiburón ha atacado. En realidad, los tiburones no intentan hundir los barcos porque sean malvados y perversos. Más bien, se debe a las aguas turbias y los materiales duros que los hacen confundir objetos inanimados con su menú habitual. Pero eso no es lo que hemos aprendido de la cultura popular. En Tiburón, el protagonista logró hacer varios agujeros en el orca al embestir el barco. El orca era un barco de pesca estilo Nueva Escocia, hecho de tablas de madera. No era muy grande, por lo que parecía plausible que un gran tiburón blanco pudiera embestirlo, pero según los cazadores de mitos, eso está muy lejos de la verdad. Un gran tiburón blanco nadando a su máxima velocidad no sería capaz de derribar un barco de pesca de tamaño medio, y mucho menos una nave más grande. Algunos tiburones como el toro o el blanco pueden volcar embarcaciones más pequeñas, como kayaks o botes. Si esto sucede, es muy probable que crean que se trata de un mamífero marino y lo empujen antes de dar el primer mordisco. Ningún científico puede decir con seguridad por qué hacen esto, solo que generalmente es un malentendido por parte del animal. El Comité de Investigación de Tiburones, una organización científica sin fines de lucro, ha documentado muchos ataques de tiburones a objetos inanimados y está tratando de responder a esa pregunta de manera más exhaustiva. Hasta ahora han observado varios ataques a objetos como boyas de trampas para cangrejos y bolsas flotantes inflables. El sitio web también ha registrado 2 famosos ataques a barcos. El primer incidente ocurrió en 1959, cuando un tiburón dejó un diente en el casco de un barco. Los investigadores más tarde lo identificaron como un gran tiburón blanco de 4 metros. El informe del otro ataque, que ocurrió en 1989, afirma que un barco fue rodeado por un gran tiburón blanco antes de que el animal nadara a toda velocidad hacia la embarcación y la golpeara varias veces. Por supuesto, quienes sufren más las consecuencias de los ataques y encuentros con tiburones no son los botes, sino los surfistas, que parecen grandes focas tambaleantes desde la perspectiva de un tiburón. Según el Comité de Investigación de Tiburones, ha habido 41 ataques confirmados a surfistas en la costa oeste de América del Norte a lo largo del último siglo. Entonces, ¿deberíamos tener tanto miedo a los tiburones después de todo? Aprendamos más sobre estas magníficas criaturas marinas. Por ejemplo, ¿cuántas especies de tiburones puedes nombrar? ¿4? ¿8? ¿10? Bueno, hay más de 500 especies de tiburones nadando en el océano. Varían desde especímenes pequeños del tamaño aproximado de una mano humana hasta criaturas de hasta 12 metros de largo. La especie de tiburón más grande en realidad no es el tiburón blanco, sino el tiburón ballena. E incluso estos son pequeños comparados con el gran megalodón. Esta antigua criatura, que vivió hace unos 20 millones de años, alcanzó una longitud inimaginable de 18 metros. Es lo mismo que 2 o 3 autobuses colocados uno tras otro. Yo no nadaría en aguas infestadas de megalodones, ni aunque me desafiaras. De eso puedes estar seguro. Sabemos que los tiburones son muy buenos cazadores, pero ¿por qué es así? Sus cuerpos parecen haber sido estratégicamente construidos para la velocidad. En lugar de tener un esqueleto de hueso, como nosotros los humanos, los tiburones tienen un esqueleto de cartílago, lo que los hace mucho más ligeros y también nadadores súper rápidos. Cada especie de tiburón caza dependiendo de sus necesidades nutricionales. Por lo tanto, las especies de tiburones que crecen hasta un promedio de 1 metro tienen una dieta basada en peces. Los que crecen más empiezan a alimentarse de animales más grandes, como leones marinos y focas. A lo largo de su vida, algunas especies de tiburón pueden perder más de 30.000 dientes. A diferencia de los humanos, que nacen con un número determinado de dientes en la mandíbula, los tiburones tienen un suministro aparentemente ilimitado. Es cierto que pierden dientes con bastante facilidad, ya que pueden quedar atrapados en su presa, por ejemplo. También tienen múltiples filas de dientes.
Las mandíbulas de un gran tiburón blanco pueden contener hasta 7 filas de dientes que alcanzan más de 15 centímetros de largo. Y ya que estamos hablando de grandes tiburones blancos, la especie más temida que deambula por los océanos, este es Ray. Ray es un tiburón blanco adulto. Puede nadar hasta 80 kilómetros al día, por lo que necesita mucha grasa para mantener su cuerpo en funcionamiento. Lo curioso de Ray es que cuando abre la mandíbula para cazar, sus ojos se retraen junto con su cabeza, por lo que su visión se ve obstaculizada en el momento en que da un mordisco. A él le gusta cuando el agua está turbia y la visibilidad es baja. Eso hace que sea más difícil para su presa verlo acercarse. Estas condiciones lo ayudan a atrapar esa deliciosa foca, pero esto también puede hacer que confunda un bote con el almuerzo y que termine asustando a los humanos. Algunas películas de Hollywood aman retratar a los tiburones como si tuvieran superpoderes. Aunque no son innatamente crueles, una especie de tiburón tiene algo que puede considerarse bizarro. Los tiburones martillo, una de las especies de tiburones más peligrosas, tienen una especie de sexto sentido. Dentro de su cabeza hay órganos electroreceptores llamados ampollas de Lorenzini. Estos órganos les permiten detectar los campos electromagnéticos de todos los seres vivos del océano. Esto mejora muchísimo sus habilidades de caza. Incluso pueden encontrar presas escondidas en la arena porque sienten su campo electromagnético. Hay algo que es seguro: si un tiburón vive en un ecosistema equilibrado, no sentirá la necesidad de atacar cosas desconocidas. Sin embargo, estos animales son curiosos, así que tal vez deberíamos ser un poco más indulgentes cuando muerden una parte de un barco al azar.